Ahora sí. Les vamos a decir la agenda y cómo están programadas las próximas intervenciones. Bueno, el miércoles que viene está Gabriel Meraz. El miércoles 4, Susana Berkovich. El miércoles 18, Sergio Campbell. De noviembre ya, ¿no? Y diciembre, bueno. Y tenemos dos sábados. Perdón, sí, perdón. El sábado 31 de octubre está Vivian Dubol y el 21 de noviembre Cristian Laval. Vivian Dubol va a hablar sobre los 4 discursos, respuestas de Lacan a momentos políticos, y Cristian Laval va a hacer mención de su último libro sobre la soberanía de Estado. Tendríamos estas intervenciones por ahora, prácticamente llegando casi hasta fin de año. Así que vamos a comenzar hoy. Les comento qué es lo que pensé para hacerlo lo más dialogado posible. Ustedes saben que estos miércoles, donde no tenemos un invitado a quien concedemos, digamos, la escucha, es más bien un lugar de construcción, es más bien ideas que están adelante, ¿no? Ideas que están atrás. Por ende están en estado puro, más desprolijo, a veces no sé si para un lado o para el otro, y en este camino, bueno, me acompaña Estela, aquí la meto también en algunos nudos y a veces quedamos atorados. La idea que yo tengo para hoy es retomar 1000 mesetas, la máquina de guerra, así ya puedo ir dejando esta meseta, que hemos tocado algunos puntos de ella. Es una meseta realmente, verdaderamente intensa. Si las mesetas son intensidades, esta es una, si se pudiera medir, que mayor intensidad tiene. Habla de muchísimas cosas. Hemos hecho hincapié en la noción de agenciamiento, hemos visto la máquina de guerra, hoy vamos a retomar eso, y preparé una especie de, yo diría, de resumen, aunque la palabra no me es del todo entera, más bien una simplificación de lo que significa la síntesis que propone Deleuze y Guattari para poder entender, quizás espero, el funcionamiento de estas máquinas. De las máquinas órgano y, obviamente, de los agenciamientos maquínicos y de los agenciamientos colectivos de enunciación. Tomé cierta lectura de un libro de Stéphane Nadeau, que me parece muy interesante para leer para aquellos que quieran seguir la producción de Deleuze y Guattari. Es un libro que tiene la particularidad de poner cierto orden en el caos. Berardi Bifo dice que el caos es necesario para la creación, pero uno corre el riesgo de quedar atrapado en el caos. Por ende, siempre es bueno lo que Berardi Bifo llama caoides, una suerte de estabilización del caos. Permite lo creativo sin que quedemos atrapados justamente en el caos y entonces sin poder salir de allí. El libro de Stéphane Nadeau se llama Fragmentos subjetivos, un viaje entre las islas encantadas nietzscheanas. Yo entiendo que hay traducción al castellano, estoy casi seguro que sí. De todos modos, lo que yo luego les voy a leer es una simplificación, quizás me guste más esa palabra, porque cuando uno simplifica mantiene las proporciones. Esta herramienta que Deleuze y Guattari, acá me ponen que sí, que hay una traducción de Editorial Cactus, gracias de Miguel Ángel Riera. Es un libro, insisto, para quien tenga la intención de sumergirse en lo que llama ahí Stéphane Nadeau el océano de producción de subjetividades, muy, muy interesante. Porque, insisto, estabiliza un poco el desorden que produce Antedipo y 1000 mesetas. Recuerden siempre que esta obra conjunta de Deleuze y Guattari tiene como dos pilares que yo llamaría fundantes, tales como Antiedipo, que creo que es del año 69-70, y luego 1000 mesetas. Ambos comparten un subtítulo que es capitalismo y esquizofrenia, como dos polos que podríamos poner casi un polo paranoico y un polo esquizofrénico. Es desde allí que vamos a ver cómo estos conceptos van apareciendo. Y nos van permitiendo, me parece, pensar cuestiones, al menos en lo que a mí me parece interesante, repensar los conceptos del psicoanálisis, muchos de los cuales, a veces creo, han quedado como conceptos zombies, o han quedado como conceptos que han perdido cierta sustancia.
Esta es mi impresión. Me parece que uno haciendo estas lecturas, en una suerte de visión cruzada, puede recobrar ese aire fresco que finalmente había traído el psicoanálisis cuando hizo pie a partir de Sigmund Freud. Esta es entonces la idea, la manera de poder pensar las cuestiones y de, como decía, entregarle nuevo aire a estos conceptos que si no quedarían cerrados sobre sí mismos. Conceptos que se repiten, ritorneros permanentemente, pero que en cada repetición van perdiendo ese aire que tenían. Es como si de nadar en el mar pasáramos a nadar en pileta. Bueno, es agua, pero ya queda más enmarcado. Y se pierde por ahí la capacidad de encontrar cuestiones nuevas en algo que ya del vamos presentaba lo nuevo, como es la noción de inconsciente. Le voy a pedir a Estela, para comenzar en este diálogo con ustedes, tomar 1000 mesetas y en la página 401, último párrafo, es desde donde vamos a retomar la lectura que estábamos haciendo de 1000 mesetas. Los agenciamientos son pasionales, son composiciones de deseo. El deseo no tiene nada que ver con una determinación natural o espontánea. Solo agenciando hay deseo. Agenciado, maquinado. Fíjense que acá ya desde el vamos, apenas uno toma algo de este texto, ya provoca cierta perturbación. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué quiere decir que el deseo no tiene nada que ver con una determinación natural o espontánea? Yo dejaría subrayado para luego cuando estemos debatiendo, discutiendo, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿El deseo de dónde viene? ¿Qué piensa? Por eso quería hacerlo más dialogado, porque son temas tan cruciales que uno da por sentado que todos sabemos o entendemos qué es el deseo. Pero frente a esta pregunta, ¿pero qué es el deseo? No solo esto, sino que agregan, solo agenciando hay deseo. Agenciado, maquinado. Aquí está la relación del deseo con las máquinas, que en Antiedipo fueron llamadas máquinas deseantes. La racionalidad, el rendimiento de un agenciamiento no existe sin las pasiones que pone en juego, los deseos que lo constituyen, tanto como él los constituye a ellos. Una fórmula mochuelo, digamos, acá de doble entrada, porque dice, los deseos que lo constituyen, tanto como él los constituye a ellos. Es decir, que tanto una cosa constituye algo, como ese algo constituye esa cosa. Detienne ha mostrado cómo la falange griega era inseparable de toda una inversión de valores y de una mutación pasional que trastoca las relaciones del deseo con la máquina de guerra. Falange griega es una formación griega que había tenido mucho éxito como línea de combate. A esto es lo que se está refiriendo aquí. Es uno de los casos en los que el hombre desciende del caballo y en los que la relación hombre-animal es sustituida por una relación entre hombres en un agenciamiento de infantería que prepara la aparición del soldado campesino, del soldado ciudadano. Todo el eros de guerra cambia. Un eros homosexual de grupo tiende a sustituir al eros todo sexuado del caballero. Y sin duda, cada vez que un Estado se apropia de la máquina de guerra, tiende a encauzar la educación del ciudadano, la formación del trabajador, el aprendizaje del soldado. Quiere decir que cuando el Estado se apropia entonces de esta máquina de guerra, nómade, como veníamos viendo, la transforma en una suerte de estructura, la vamos a denominar por ahora paranoica, y comienza un proceso de educación, tanto del ciudadano como de los trabajadores, como toda una suerte de aprendizaje. Vamos a hacer una línea en esta, diálogo, que no pretendo hacer críticas en realidad, o si hago críticas es en sentido kantiano, descriptiva. De aquí uno puede ver toda una línea psicopedagógica a la que se llega también como un intento de modelización de las conciencias. Uno ve claramente cómo podría parecer cuando el Estado toma algo de esto y comienza a producir el campesino, el soldado, el trabajador, el alumno, y los desvíos que no pueden ser tolerados. En ese sentido, produciríamos máquinas paranoicas, rígidas, que luego vamos a ver un poquito más.
Pero si bien es verdad que todo agenciamiento es un agenciamiento de deseo, el problema consiste en saber si los agenciamientos de guerra y de trabajo, considerados por sí mismos, no movilizan fundamentalmente pasiones de orden diferente. Las pasiones son efectuaciones de deseo que difieren según el agenciamiento. No es la misma justicia, ni la misma crueldad, ni la misma piedad, etc. El régimen del trabajo es inseparable de una organización y de un desarrollo de la forma, a los que corresponde una formación del sujeto. Ahí vamos a retener, incluso para el diálogo, la palabra formación. A recordar, creo, esta cuestión aristotélica, en donde la forma estaba contenida en el bloque de mármol, el escritor ya iba a buscar esa forma como algo que esté predeterminado, algo a lo que habría que buscar, es decir, una meta, algo que ya tiene una direccionalidad, ¿sí? Que inclusive nos va a servir para discutir o debatir, dado algunas de las cuestiones que hemos estado viendo, por ejemplo, la cuestión de si hay o no formación de analistas. Toda vez que Freud o Lacan, perdón, hablaba de formación del inconsciente, no de analistas. Pero quiero mostrar esto, ¿no? Cómo aplica a la producción, por ejemplo, de psicoanalistas. En ese ejemplo que vos das de la forma, si hay algo que lo contiene, es algo que da la forma. La Claro. forma dada por algo Bueno, externo a la forma misma. Exactamente. Esto lo vamos a dialogar. Sí. El régimen del trabajo es inseparable de una organización y de un desarrollo de la forma, a los que corresponde una formación del sujeto. Es el régimen pasional del sentimiento como forma del trabajador. El sentimiento implica una evaluación de la materia y de sus resistencias, un sentido de la forma y de sus desarrollos, una economía de la fuerza y de sus desplazamientos, toda una gravedad. Pero el régimen de la máquina de guerra es más bien el de los afectos, que solo remite al móvil en sí mismo, a velocidades y a composiciones de velocidad entre elementos. El afecto es la descarga rápida de la emoción, la respuesta, mientras que el sentimiento siempre es una emoción desplazada, retardada, resistente. Los afectos son proyectiles, tanto como las armas, mientras que los sentimientos son introspectivos como las herramientas. Hay una relación afectiva con el arma, de la que no solo hablan las mitologías, sino la canción de Gesta, la novela de caballería y Cortés. Las armas son afectos y los afectos armas. Esto es también bastante interesante. Lo habíamos comentado a partir de algunos recuerdos, creo que con Raúl, cuando yo le comentaba que en el ejército, cuando hice el servicio militar, el arma ocupaba un lugar muy importante, y nos decían, siendo soldados, que el arma era nuestra novia. Se armaba toda una relación de afecto y de pasión con el arma. Basta ver, por ejemplo, los norteamericanos cuando tiran las bombas, que antes prácticamente le hacen dibujitos, como un amor, una pasión respecto a estas armas, respecto a estos afectos. Desde este punto de vista, la inmovilidad más absoluta, la pura catatonía, forman parte del vector velocidad. Se apoya en ese vector que combina la petrificación del gesto con la precipitación del movimiento. Este caballero duerme sobre su montura y parte como una flecha. Kleist es el que mejor ha combinado esas bruscas catatonías, desvanecimientos, suspensos, con las más altas velocidades de una máquina de guerra. Nos permite así asistir a un devenir arma del elemento técnico, al mismo tiempo que a un devenir afecto del elemento pasional. Fíjense cómo vamos empezando también una nueva noción que son los devenires. Acá le voy a pedir a Estela un pequeño alto para justamente pasar a leerles esto que preparé también para, me parece, poder comprender mejor la cuestión de los agenciamientos y de las máquinas. Lo voy a hacer tipo telegrama contado, ¿no? No quiero detenerme mucho, porque como les dije hoy, me gustaría mucho privilegiar el diálogo con ustedes. Cada uno piensa, por ejemplo, de esta cuestión del deseo,
esta cuestión del agenciamiento y de las máquinas. Veamos. Primer punto a compartir con ustedes. Los agenciamientos no tienen ninguna finalidad. Esto que parece simplemente algo a decir, no tienen la finalidad absoluta de nada, no tienen ninguna meta. Casi como alguna vez yo he escuchado decir a Guy Legoffé que el psicoanálisis tenía por meta no tener metas. Se diferencian de la estructura porque no tienen como meta crear un sujeto. Tenemos un problema, vamos a debatirlo, ¿es que acaso la estructura tiene como fin crear un sujeto? A veces me parece que sí, pero lo dejamos para luego cuando hablemos. Se podría decir que la estructura es el aplastamiento significante paranoico del agenciamiento. Lo vuelvo a repetir, que lo vimos recién, cuando el Estado toma la máquina de guerra nómade y entonces comienza a formar, comienza la educación. Vuelvo. Se podría decir que la estructura es el aplastamiento significante paranoico del agenciamiento. El sujeto, en la teoría estructuralista, se define de manera negativa, por una falta que le permita advenir. Esto también lo vamos a subrayar, porque vamos a ver que si en las máquinas deseantes de Deleuze y Guattari hay sujeto, es como un agregado, no en virtud de una falta. Lo dejamos para luego. Las máquinas deseantes pueden ser construidas por Deleuze y Guattari gracias al concepto de síntesis. Este concepto de síntesis, más bien una herramienta, abre a toda una manera de construcción de Deleuze y Guattari que yo creo que está presente en Freud y en Lacan y en muchos otros. Pero nombro esto simplemente para poder precisar algunos nombres propios. Que es una forma artesanal de trabajo. Y esa forma artesanal de trabajo implica también la construcción de las herramientas que cada artesano debe construir. Es decir, aquí tendríamos una cierta problemática con la llamada técnica psicoanalítica y su posibilidad de transmisión. Si uno es artesano, ¿cómo tomaría herramientas que fueron construidas por otros para ellos? Incluiría también la necesidad de una construcción de las propias herramientas con las cuales vamos a trabajar. Si es que pensamos el psicoanálisis como un trabajo artesanal. El problema de estar permanentemente reinventando la teoría, o aquello que llamamos teoría. Estas herramientas, llamadas síntesis, son para nuestros amigos de Deleuze y Guattari tres. Síntesis conectiva, síntesis disyuntiva y síntesis conjuntiva. Yo voy a pasar a hacer un pequeño relato, no una explicación, porque no me considero en posición de explicar nada, pero sí de comentar. ¿Qué me parece o qué es lo que pude extraer de estas tres síntesis? Fundamentales para lograr comprender esta especie de enganche entre las máquinas y los agenciamientos. La primera de todas, la síntesis conectiva, es el paradigma de lo que llaman ellos, Deleuze y Guattari, máquinas deseantes. Consiste en la conexión de elementos permutables entre sí. Los elementos de la producción se posicionan unos seguidos de los otros, como si hicieran una fila, como ladrillitos. La ligación sigue la regla del o bien, o bien, o bien, o esto, o esto, o esto. Un trozo de deseo se liga a otro. Claro, decir trozo ya es problemático. Yo cuando lo escribía, hace que cada trozo en sí mismo es un todo. De allí esos fragmentos. En sí mismo cada uno es un todo, pero no hacen un todo todos sumados. Estos trozos de deseo pueden ser reemplazados o abrocharse con otro trozo, etc. La máquina es deseante porque opera una suerte de arreglo primordial de la producción deseante. Vuelvo con esto. La máquina es deseante porque ella opera una suerte de arreglo primordial de la producción deseante. Una suerte de ubicar en fila india estos elementos, unos, como dije antes, seguidos de los otros. Un flujo. Es una suerte de lo que Freud llamaba la transferencia, en el sentido del pasaje energético de una representación a otra. Cuando una representación transfería su carga a la otra, y esta a la otra, y esta a la otra. Van a ir viendo que podemos ir encontrando puntos que nos permitan tocar a Freud, tocar a Lacan, y como decía antes, espero, refrescar ciertas cuestiones.
¿Y por qué no reinventar también ciertas cuestiones? Este andamiaje que estamos construyendo estos miércoles, quizás todos los miércoles, pero en particular este miércoles, como les decía, es la cocina. Y en la cocina las cosas no están ya construidas, las estamos armando. Bueno, este es el intento. Es por esto que llaman estas máquinas órganos. Aquí había habido una pregunta que había hecho Sergio Campbell, ¿por qué órgano y no, claro, ¿por qué no decir órgano en vez de máquina? Bueno, aquí vemos una unión, máquina-órgano, dado que constituyen un cuerpo lineal donde la energía se transmite de uno a otro. Un flujo parte del culo de la máquina-órgano hacia arriba, remonta, y penetra en la boca de otra máquina-órgano, y luego desciende cuesta abajo, dejándose escapar de nuevo por el culo. Todo un circuito, circuitos que no cesan, permanentes. Las máquinas son intercambiables una con la otra. Esta es una de las diferencias con la noción de órgano. Cuando hablamos de máquina-órgano, es porque se pueden sustituir. Cuando hablamos de órganos de un cuerpo, el corazón no puede sustituir al pulmón, o el pulmón al hígado. Tienen, como ustedes ven, una función fija. Entonces, un órgano máquina, por supuesto, pero sin especificidad alguna, absolutamente plástico. La suma de estas máquinas no compone un organismo. Vuelvo a lo que decía antes. Un organismo está compuesto de órganos diferenciados. Como dije antes, pero me repito, el corazón bombea sangre, los pulmones extraen el oxígeno, el hígado purifica, etc. La máquina deseante, en cambio, está compuesta de órganos idénticos entre ellos, y se conectan para hacer consentir una gigantesca máquina donde la energía circula. Sale de una y entra en la otra, sale de esa otra y entra en la siguiente, y así ad infinitum. Órganos que se sustituyen unos por otros. Esto es fundamental, y hablábamos con Estela en la semana, por ejemplo, en la histeria. ¿Qué descubre Freud? Uno podría encontrar un primer activo de un cuerpo sin órgano, puesto que la conversión histérica no sigue el camino de los nervios, construye otro cuerpo sobre ese cuerpo organizado. Casi podríamos decir que hay una sublevación corporal en la histérica, en sus crisis, mostrando otras posibilidades de cuerpo, otra, bueno, me gusta como lo dice ella, otra anatomía, que no sigue esa anatomía, que al menos yo hice unos años en la Facultad de Medicina, esa anatomía que uno estaba aprendiendo con los cuerpos. Creo que es lo que Freud decía, la pierna entraba en conversación, pero hacía una conversión, una parálisis, sin seguir esa línea de especificidad. Sí. Órganos que se sustituyen, pero esos órganos son los mismos, tienen una función repetitiva y maquínica. Su misión es trabajar el deseo. Deleuze dirá que en la repetición se expresa la diferencia. El deseo, como energía, pasa de un órgano a otra, y esta energía es maquinada por esta síntesis. Correlativamente con esta síntesis, Deleuze y Guattari van a llamar a este proceso libidinal. Casi como homenaje a Freud, digamos, entendiendo así algo como un deseo bruto. El deseo sería el nombre genérico dado a la materia como potencialidad bruta. Ninguno de estas máquinas, órganos, constituyen un organismo. Segunda de la síntesis. Esta es algo muy interesante también para pensar y nos va a dar para dialogar. Las síntesis disyuntivas, también llamadas inclusivas o de registro. Retengan sobre todo la palabra inclusiva. Acá estamos en el ámbito de las máquinas que crean, fabrican, producen, más allá de que esa no es su finalidad, pero sin embargo es funcionando que producen y se producen. Repito, es en esa maquinación que estas máquinas tanto producen como se producen. Y podríamos pensar la alopoiesis y la autopoiesis, sobre todo la autopoiesis. Es funcionando que se producen. Producen sobre un todo llamado cuerpo sin órganos. Producen sobre un todo llamado cuerpo sin órganos.
Y reitero, no es un organismo compuesto de órganos, con un plan definido, donde los órganos no pueden reemplazarse. Vuelvo al ejemplo del corazón, que no puede cumplir la función del hígado. Pero entonces, ¿qué relación hay entre las máquinas órganos y el cuerpo sin órganos? El cuerpo sin órganos puede ser comprendido como una gigantesca superficie de registro. El cuerpo sin órganos puede ser comprendido como una gigantesca superficie de registro, sobre la cual se inscriben, bajo la forma de zonas intensivas, esto es fundamental, bajo la forma de zonas intensivas, la energía producida y productora. Estoy tan lejos de lo que Freud decía, la superficie de la proyección del cuerpo como una superficie, o la superficie como una proyección. ¿Está tan lejos esto de eso? A veces en Deleuze y Guattari encuentro, como dije alguna vez, un retorno a Freud, pero al Freud de antes de Freud, al Freud que está comenzando, no al Freud que ya tiene teoría y ha construido un edificio, un andamiaje. Bueno, lo repito porque quiero ser claro con esto, hasta donde se pueda. El cuerpo sin órganos puede ser comprendido como una gigantesca superficie de registro sobre la cual se escriben, bajo la forma, zonas intensivas, energía producida y productora. Superficie lisa sin asperezas donde se inscriben las intensidades, tal como una banda magnética. Bueno, la banda magnética donde se van quedando registradas las cuestiones. Cuando escribía esto pensaba también en Freud con el blog maravilloso. No estaba tan alejado de pensar transcripciones, cómo se pasaba de una superficie lisa a otra de registro. Blog mágico o blog maravilloso, no me acuerdo cómo quedó traducido, ya nos dirán, pero sí. Los elementos que se ligan, y esto es fundamental, son elementos disyuntos. No son elementos homogéneos. Son elementos que en sí, de por sí, no podrían engancharse. Y sin embargo están enganchados. Para aquellos que han hecho lectura del seminario sobre los fundamentos del psicoanálisis, donde Lacan habla de ese montaje pulsional, y él establece una dínamo, creo que era con una pluma que tocaba el vientre de una mujer, todos elementos que no podrían componer un enganche, y que sin embargo ahí el mismo Lacan lo estaba enganchando. Bueno, va para este lado. Ahora, ¿por qué llamar a esta síntesis también inclusivas? Bueno, esto para mí es fantástico lo que viene ahora. Es porque las posibilidades de registro son ilimitadas, al contrario de un uso exclusivo que, por ejemplo, haría la estructura, ya que debe asignar un lugar que estaría predeterminado. Tomemos, por ejemplo, el Edipo. Si uno toma el Edipo como estructura, uno encontraría que hay lugares que ya están prefijados. Lugar hombre, lugar mujer, lugar hijo, lugar padre. Y eso es todo. Padre, madre, hijo. No habría otras posibilidades. Hermano, hombre y mujer. Se acabó las posibilidades. En ese sentido sería una síntesis excluyente. Aquí hablamos de una síntesis inclusiva, puesto que agrega una cantidad enorme de posibilidades. Por ejemplo, dice Deleuze y Guattari, en lugar de n sexos, o sexos a la n, incluso sexos no humanos. Fíjense la apertura enorme que esto hace. Saliendo inclusive de eso que les decía hace 15 días, hacer caer la cortina de hierro que separa los seres de las cosas. Texto de Pierre Lévy, que prometía hacer una traducción que en algún momento vamos a retomar. Pero allí es donde Guattari tomaba este texto que se llama El legado fractal, o cómo las máquinas de Guattari permiten hacer comprender la trascendencia y la inmanencia. Es allí donde Guattari toma esta idea de romper esta discontinuidad entre los seres, el ego, el cogito y las cosas. Cuando Susana, creo que Berkovich habló de Donna Haraway, uno encontraría por la vida de Donna Haraway cómo habría parentescos no solo con animales, sino también con cosas. Una posibilidad maravillosa de pensamiento, enorme, que hace pensar el inconsciente como algo verdaderamente sin límite. Lo dejamos después para cuando dialoguemos. Estos N sexos no humanos quedan aplastados en una estructura edípica.
Los mapas de expresión y de contenido en los agenciamientos maquínicos de cuerpo y los agenciamientos colectivos de enunciación toman todas las formas posibles que puedan existir. No hay una estructura preconcebida, tampoco hay una estructura constituida y constituyente. Esta energía de registro es siempre para Deleuze y Guattari el deseo. Pasaríamos entonces de esa síntesis anterior que expliqué o que comenté, donde se hablaba de libido, a lo que en este estrato van a hablar de numen, numen entendido como voluntad. La voluntad y la expresión misma de un cuerpo sin órgano. Tercera síntesis y última. La síntesis conjuntiva. Esta opera una suerte de reconciliación. La materia en las máquinas órganos se produce y trabaja y es trabajada por las conexiones entre las máquinas. Cortes, pasajes, cortes, energía de un lado al otro, etc. Esta tercera síntesis se ocupará de aquello que va a emerger, lo inevitable, algo que va a ocurrir a partir de ese cuerpo sin órganos, esas intensidades que van a emerger. Hay que tener un nombre, preindividualidades o individualidades. Esta potencia conlleva la aparición entonces de algo parecido a un sujeto. Después debatamos, ¿no? El sujeto es el sujeto dividido, el cogito. Nada, pensé que me estaba dando el tiempo. Después debatamos esto. Inclusive, cuán hipotecada queda la cuestión cuando hablamos de sujeto, como herencia cristiana, como una suerte de centro del cual no nos podemos correr. Bueno, decía, esta tercera síntesis se ocupará de aquello que va a emerger, lo inevitable, a saber, de ese cuerpo sin órganos, esas intensidades que van a emerger. Síntesis conjuntivas o también de reconciliación. Pero al lado de estas máquinas hay un resto. Ese resto es un sujeto nómade, resto de un observador que corre el riesgo de tomarlo como algo esencial. La fórmula que van a adoptar para esto es, pero entonces, es eso. Se trata de esto. Pero eso, dice, pertenece al sujeto, no a las máquinas. Así que luego van a hablar de máquinas milagrosas que producen un sujeto. Y entonces es eso, como les decía, pertenece entonces al sujeto y ya no a la máquina. Máquinas célibes, en alusión a Michel Carrouche. Máquinas deseantes, máquinas paranoicas, rígidas, con una lógica interna indiscutible. Máquinas milagrosas, productoras de registro y de sujeto. Se trata de una cuestión de variación y juegos de intensidades. Ahora, pregunto, pero si finalmente aparece un sujeto, también aparece una estructura, ¿por qué habría que fijarlas? ¿Con qué necesidad fijarlas? Dicho de otro modo, ¿con qué necesidad crear un sujeto? Más fuerte aún, ¿para qué sería necesario un sujeto? ¿No es acaso ese el problema de las máquinas sociales, que pretenden guardar esa individualidad? Culmino con algo de Sueli Rolnik, que me pareció interesantísimo. Dice Sueli Rolnik, sin territorio fijo, las máquinas célibes vagan por el mundo. Con cada hilo que se presenta, humano o no, ellas mismas tejen. Se tejen. Y en cada nuevo hilo olvidan, se olvidan. Esto es fantástico. Sin identidad son pura pasión. Lo que leía Estela antes de la máquina de guerra y cómo se construía esta cuestión de la pasión. Nacen de cada estado fugaz de intensidad que consumen. Su vuelo, lejos del sofocante mundo de los Ulises y Penélopes, alcanza universos insospechados. La vida se expande. Hay una alegría en esa expansión. Grandeza célibe. Sueli Rolnik. Yo pensaba cuando leí esto de Sueli, cómo se trató acá en Argentina el tema de los gauchos, que no podían aquerenciarse, y cómo los ingleses detestaban al gaucho por ser alguien que no volvía al mismo lugar, que no quería familiarse, que no quería quedar fijado a la tierra, y que se iba. Y cómo fue perseguido y hasta matado, justamente por no doblegarse. Bueno, les cuento que habría algo más, pero prefiero detenerme acá para escucharlos un poquito a ustedes, y si hay tiempo, después agrego un poquito más de lo que son las máquinas para Humberto Eco. Me pareció también fantástico. Pero bueno, paso a escucharlos a ustedes.
quiere. Yo, Patricia, dale. Patricia. Buenas noches, Patricia. Hola. me voy a tener que ir, entonces por eso un poco me adelanté. Pero quería comentarles algo. Porque bueno, de la lectura, yo me quedé con el tema de la naturaleza y el tema de la estructura, ¿no? Porque me parece que son como los puntales que estarían ahí, el tema de la cultura, el tema de la naturaleza. Pero les cuento, estoy trabajando con algunas gentes en el Museo de Arte Contemporáneo, y parte de lo que empezamos a trabajar justamente es el tema de la naturaleza. Y se presentó una pieza que a mí me interesó muchísimo porque se llama Forest Law, ¿no? O la ley forestal, ¿no? O la ley de la selva. Y justamente tiene que ver con lo que ha pasado en la Amazonia ecuatoriana, que lo que tuvieron que hacer los indígenas frente a, a las mineras y frente a las petroleras fue llevar a las cortes internacionales el tema de su selva y su medio, ¿no? Justamente hablando incluso de cómo es su manera de vivir ahí en ese espacio, sin diferenciar nunca las cosas, digamos, justamente esto que estabas hablando, ¿no? Que dice también Don Haraway, ¿no? Digamos, sin diferenciar nunca las cosas, lo inanimado de lo animado, ¿no? Ni los humanos de los no humanos. Todo esto ellos lo van relatando, pero lo interesante en todo esto es que de la única manera que pudieron llevar a la corte y ganar a estos señores, digamos, de las mineras y de las petroleras, fue a partir de constituir el sujeto jurídico naturaleza o selva. Sí, O sea, que con eso, o sea, construyeron un sujeto jurídico, ¿no? Y entonces yo escucho todo esto y me parece que hay un montón de cosas que por lo que está sucediendo en este momento, también uno ya puede como releer lo que está proponiendo Deleuze y Guattari. Porque al mismo tiempo me encontré un texto que se llama, aquí lo voy a poner, que se llama Desterritorialización y cómo multiterritorialización y cómo no se puede vivir sin territorio, y que justamente es de un brasileiro de los últimos tiempos que ha estado trabajando todo el tema con los gauchos y con la gente en la Amazonia, ¿no? 2011 el texto. Y entonces sería como un planteamiento casi contrario a lo que estamos diciendo, impactante, ¿eh? Eso es una parte. Y lo dejo ahí nada más como para decir, me estoy encontrando con esto, ¿no? Y se están trabajando piezas artísticas que tienen que ver con eso, que de cierta manera nos pone y nos mete a un montón de cuestiones a propósito de los universales. Esta es una cuestión, digamos, que nada más la subrayo. Y la otra que quería comentar es el tema de la estructura, porque estuve trabajando, que justamente es para el seminario que yo voy a tener ahora el viernes, el texto de Deleuze sobre cómo reconocer el estructuralismo. Es un texto que yo se los recomiendo a todos, porque, digamos, hay un momento en el que, ¿verdad?, uno se tiene que detener a discutir todo, porque es verdaderamente delicioso, es muy largo, muy complejo, pero lo que Deleuze ahí, digamos, destaca de primera instancia es el tema de la estructura como la introducción de lo simbólico y la primacía de lo simbólico, ¿no? Entonces, digamos, de ahí ya se engancha o se engarza todo, porque este texto es de 1967, ¿no? Entonces ya se engarza todo lo demás de lo que ellos van diciendo de la estructura como paranoica, ¿no? Es decir, porque hay esa primacía del simbólico. Todo eso lo viene diciendo en este texto. Lo interesante acá es, para mí, que no me es tan fácil irme así rápido con el texto, porque al final Deleuze vuelve a plantear el tema de lo virtual y de lo actual, ¿no? Esa es la última parte del texto, que como les digo es larguísimo, viene precisando muy bien de qué se trata este estructuralismo, y en distintos autores, incluye a Lacan, Lévi-Strauss, Barthes, Dumézil, digamos muchos, pero ¿por qué eso nos lleva al tema del real? Entonces, es una complejidad. Quería decir, Patricia, bueno, gracias por la intervención.
A mí me parece que, claro, exactamente, son cuestiones a debatir y trato en lo posible nunca de dejarlas cerradas. La pregunta era, ¿para qué crear un sujeto? Bueno, vos respondés, si hacemos de la naturaleza un sujeto, como se ha hecho, por ejemplo, de algún animal, Con la acá mona, con una mona, sí, contala. eso que se la declaró sujeto jurídico no humano, era un sujeto no humano, no se le dio entidad Se le dio una entidad. jurídica para defenderlo. Entonces digo, no son cuestiones para mí a ser abolidas, sino que son cuestiones a poderse preguntar. Entonces, claro, vos mirás la utilidad ahí del término sujeto. Ahora, toda la construcción, por lo menos de Guattari, a mi modo de ver, porque yo creo que hay esta es mi impresión, hay un Deleuze sin Guattari, luego tenemos un Guattari con Deleuze y Deleuze con Guattari, pero luego también tenemos un Guattari sin Deleuze. Me parece que van tomando como otros caminos, inclusive hasta discutiendo entre ellos, tomando consideraciones distintas. Y me da la impresión que la llegada a la ecosofía es justamente apuntar al cuidado de la naturaleza bajo una responsabilidad de cada quien. ¿Qué planeta vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué planeta vamos a dejar a nuestros nietos? Pero como algo que nos compete. Ahora, en la medida en que los seres humanos son superiores respecto de las cosas, alguna vez leí que cuando no habitaron más los duendes en el bosque, se los talaron a todos. Cuando se pierde esa magia, cuando las cosas dejan de ser una continuidad y las rompemos todas. Pero bueno, gracias por la intervención y después si se me ocurre algo más, podré decirlo. No, por ahora no hay. Bueno, aprovecho que no hay ninguna pregunta para leer esto, que me quedó en el tintero, habiendo entonces este tiempo. El recientemente fallecido Umberto Eco explicaba en Historia de la Belleza, editorial Lumen, y con notable pedagogía, como era su costumbre, el concepto de máquina célibe. La máquina, que se vuelve bella y fascinante por sí misma, no ha dejado de suscitar en estos últimos siglos nuevas inquietudes que no nacen de su misterio, sino precisamente de la fascinación del engranaje que se pone al descubierto. Pensemos en las reflexiones sobre el tiempo y sobre la muerte. El engranaje de un reloj inspira a algunos poetas barrocos, que hablan de esas ruedas dentadas, tan penosas y lacerantes que desgarran los días y rasgan las horas. Mientras el fluir de la arena en el reloj se percibe como un constante sangrar en el que nuestra vida se consume en partículas polvorientas. Dando un salto de casi 3 siglos, llegaremos a la máquina de En la colonia penitenciaria de Franz Kafka, nombrada también, obviamente, por Deleuze y Guattari, en la que el engranaje e instrumento de tortura se identifican y el conjunto resulta tan fascinante que el propio verdugo se inmola a mayor gloria de su criatura. Sí, como pasó con la guillotina. A todos. Una máquina que no paraba de guillotinar y que cortaba cabezas y producía flujos de sangre. Una fascinación espantosa. Máquinas tan absurdas como la kafkiana pueden, no obstante, dejar de ser instrumentos mortales para convertirse en las llamadas máquinas célibes. Esto es, en máquinas bellas, y escuchen esto porque lo vimos de Jean Tinguely, máquinas bellas porque carecen de función o tienen funciones absurdas. Máquinas de derroche, arquitecturas consagradas al despilfarro o máquinas inútiles. La expresión máquina célibe procede del proyecto del gran vidrio de la obra de Duchamp, también conocida como La casada desnudada por su soltero. En mi Facebook justamente puso una infografía hoy, sí, Jean-François Ferboz, que pueden verlo a propósito de esto. Decía, la obra de Duchamp, también conocida como La casada desnudada por sus solteros, incluso de la que basta examinar algunos componentes para hallar directamente como fuente de inspiración las máquinas de los mecanismos renacentistas. Máquinas célibes son las que inventa Raymond Roussel en Impresiones de África. Pero si bien las máquinas descritas por Roussel producen aún efectos reconocibles, como por ejemplo sorprendentes texturas, las construidas, por esto lo traje, las construidas
como esculturas por un artista como Jean Tinguely, solo producen su propio movimiento insensato. Y su único objetivo es chirriar sin efecto alguno. Es verdad, cada máquina tiene esa música que hasta lastima al oído, ¿eh? En este sentido son célebres, por definición, carentes de finalidad. No tienen finalidad funcional. Nos hacen sonreír y nos incitan al juego, porque con ello mantenemos bajo control el horror que podrían inspirarnos en cuanto distinguiéramos un objetivo oculto, que forzosamente habría de ser maléfico. Las máquinas de Tinguely tienen, por tanto, la misma función que muchas obras de arte que han sabido exorcizar a través de la belleza, el dolor, el miedo, la muerte, lo perturbador y lo desconocido. Fantástico, pues yo también quería compartirlo con ustedes. Lo leíste lo del reloj, me acordaba del reloj sabes que estamos caminando en Praga, que digamos, de casualidad llegamos al reloj, vos me contás cómo era. Bueno, no, era un reloj astronómico. Claro, pero que aparecía. Claro, aparecía la muerte, de golpe salía. Nos deben conocer algunos quienes estuvieron allá. Sí, es toda una atracción es un lugar, claro, de la ciudad de Praga. Atractivo ahí en Praga. Y el efecto que esa maquinaria produce. Gente embelesada, mirá, quedamos todos parados esperando. ¿Sí? Entrar en movimiento. Es fantástico. Pero yo quisiera pedirle si alguien quiere decir algo respecto de qué piensa del deseo. Raúl querías hablar, no sé si de esto, pero bueno. Raúl Vidente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Raúl. No, del deseo yo no voy a decir nada. Por eso, no. Como habías dicho antes de hablar, por eso te dije. No, quería hacer una breve pregunta en función de esto que acabas de leer, Eduardo, para lo que se te ocurra a vos o a cualquiera de los que estamos presentes. Y después quisiera, pero después que podamos conversar alrededor de esa pregunta, quisiera hacer un comentario articulado con la posibilidad de la respuesta. La pregunta es breve. ¿Se podría pensar un análisis, como una máquina inútil, en tanto lo que habías dicho en el comienzo, en las primeras lecturas, cuando recordaste aquello con lo que yo coincido y sobre lo que vengo trabajando hace tiempo, de que en un análisis se deja de lado la meta, que no hay meta, ¿no? Esa sería la pregunta. Raúl, obviamente que no lo voy a responder, pero voy a decir algo al respecto. Como idea me parece genial. Alguna vez pensé que realmente un análisis no sirve para nada. Y en ese sentido uno puede pensarlo como el reverso del discurso del amo, y aún más, si fuera posible decir esto, sin traicionar mucho el espíritu de lo que Lacan dice, pero bueno, seguramente lo traiciono, como reverso del discurso capitalista. Quizás como una refinación del discurso del amo. Un psicoanálisis no sirve para nada, y por eso no se debe prescribir. Es absolutamente infértil decirle a alguien, analízate, como una prescripción, como anda el traumatólogo, puesto que no va a servir, no va a andar, aunque vaya. Es un confronte de algo que surge desde uno, en busca de. Y esto que decís, Raúl, sí, me parece algo muy interesante, porque también pone en jaque un montón de cosas del psicoanálisis. Su doctrina, la cuestión de transmitir esa puesta técnica, es transmisible. Lo puedo extender más a riesgo de un debate que por ahí no sé si quiero dar, pero las cuestiones del pase. Claro, ¿qué es esto del pase? De testimoniar que uno tuvo un análisis. Bueno, sí, ¿por qué no? Pero ¿con qué necesidad? ¿Un título? Entonces, plantear un análisis que no sirve para nada me parecería fantástico. Pero con un agregado, pero sin contestar la pregunta, pues no quiero contestar. Las máquinas de Jean Tinguely tienen una función. Alegran. Liberan. Es que sea algo inútil no quiere decir que no sirva para nada. Aquí va el comentario que quería hacer. Hace muchos años, yo creo que
fácilmente 15 años, escribí un artículo que se llama Sancho lee una carta. Me hizo acordar cuando en el texto de 1000 mesetas que leyó Estela, aparece esta cuestión del caballo y del soldado, ¿no? Que se baja del caballo y se une a otro. En el Quijote está claro ese pasaje del caballero que deja el caballo en determinado momento y el lazo se establece con su escudero, con Sancho. A contracara de lo que generalmente nos transmiten desde la más tierna adolescencia, cuando empezamos a leer o nos obligan a leer Cervantes, el momento que me parece en donde el campo de locura se vuelve más evidente no es el momento paradigmático de Don Quijote atacando los molinos de viento, sino una escena, un capítulo, que es cuando el Quijote sube a la Sierra Morena. Allí realmente uno puede percibir el estado de locura en el cual el Quijote se encuentra, aislado, sin comer, sin beber, delirando con su Dulcinea, con la imagen de su Dulcinea, etc. Sancho lo ve tan mal, y allí el caballo no tiene ninguna función, ¿no? Sancho lo ve tan mal que entonces le dice qué puede hacer, y Don Quijote lo que hace es escribir una carta para que Sancho se la lleve a su Dulcinea que no existe, por otro lado. Entonces Sancho, muy consciente, entre comillas, de eso, por eso el escrito se llama Sancho lee una carta, porque ustedes saben que Sancho era absolutamente analfabeto. Entonces Sancho toma la carta y baja de la sierra. El problema es que cuando Sancho baja de la sierra pierde la carta. Y al llegar y la vida de Don Quijote depende de eso, depende de lo que haga Sancho, porque Don Quijote está en un estado casi de marasmo y muriéndose. Entonces cuando él baja de la sierra, se empieza a encontrar con algunos pastores y tiene que escribir una carta, pero Sancho no sabe escribir. Entonces inventa una carta que la recita, que empieza, porque la carta que escribe Don Quijote es una carta con todas las reglas, y acá aparece la cuestión del especialista, como algo que no sirve, con todas las reglas de una carta, como debe escribir un caballero a su amada, en donde por supuesto se cuela este tema del amor cortés, etc. Sancho no sabe nada de eso, entonces comienza su carta con una frase que ya de por sí pinta lo que es toda la carta, y dice: mi muy sobajada señora. Sobajada, por supuesto, es una muy mala palabra, como manoseada, una cosa así. En vez de decir soberana, dice sobajada. Eso ya da la pauta de que cuando Sancho empieza a contar la carta, que es una carta absolutamente no caballeresca, inventada por él, por su inutilidad para escribir cartas, esto lo digo ahora, después de escucharte, Eduardo, lo de inutilidad, los pastores empiezan a prestarle oído y a matarse de risa, pero gracias a esa atención que logra este mal secretario, que como tal funciona realmente como un buen secretario del alienado, poniendo de sí, no pudiendo dejar de poner de sí, es que eso permite que le empiecen a prestar atención y que vayan a salvarlo y en auxilio de Don Quijote, y gracias a eso Don Quijote sobrevive, es bajado, y después, bueno, la novela continúa. Bueno, esto es lo que quería comentar, o sea, la máquina inútil en todo caso, o y el detalle, creo que está Juan por ahí, como estoy siguiendo el taller de él, me parece que no es cualquier detalle. El detalle, articulándolo con lo que leíste de 1000 mesetas, es que es sabido, y hay libros y libros escritos sobre el tema, que el Quijote es una manera de reaccionar frente a la contrarreforma. O sea, el Quijote es claramente una posición que toma política Cervantes, a quien algunos consideran que era converso, pero eso no está probado,
para reaccionar frente a la reacción que había sido en su momento, o que estaba haciendo en su momento, la contrarreforma frente a lo que había sido la reforma. Entonces ahí aparece claramente el Estado, ¿no? Aparece claramente el Estado tratando de articular y encerrar y definir qué es lo que está bien y lo que está mal. Es gracias a ese secretario que no es capaz de transmitir la verdadera carta, la carta bien escrita, que algo puede suceder que se pueda, a través de esa inutilidad, pasar a otra cosa. Y ahí aparece la cuestión del pasaje, ¿no? Se puede pasar otra cosa y uno no puede dejar de recordar aquella definición de salud mental que da a luz en Letra por Letra, de que sería poder pasar a otra cosa, ¿no? A mí me ha parecido siempre, Raúl, una de las mejores, no sé si llamarla definición, quizás lo sea, de lo que podría ser la salud mental, poder pasar a otra cosa. Porque ese es justamente el punto. Hay un análisis, por más máquina inútil que sea, sí podría tener una, no sé si llamarlo de esa manera, una cierta funcionalidad, ¿no? O sí, un cierto sentido, digamos. Vamos a seguir con los miércoles de recuerdos. Haciendo el servicio militar, me acuerdo que había una categoría que se le daba a algunos soldados que se los rechazaba para ser soldados. ¿Y cuál era esa categoría? ITS. Los denominaban inútil todo servicio, y entonces no los incorporaban. Y quizás han perdido mucha gente que hubiera sido muy noble y que hubiera sido muy creativa, que no pudieron ingresar, porque justamente se precisaba esa modelización rígida. Entonces estas máquinas inútiles, y acá sí podemos hacer una especie de oxímoron, son bastante útiles para la creatividad, para el hecho de darse un tiempo para uno, para poder pensar, para poder dar lugar a lo nuevo, porque justamente poder pasar a otra cosa, como lo definía Luya ahí en Letra por Letra, como diríamos en el campo, no es moco de pavo, porque no es tan fácil soltar lo viejo, no es tan fácil pasar a otra cosa, por más que se lo desee, porque implica ingresar a un nuevo universo de referencia, implica ingresar quizás por vez primera a poder pensar, no repetir. Creo que la subversión de un análisis es tan fuerte como la subversión de un idiota. Cuando poco trabaja, por ejemplo, el niño indócil, la maquinaria que se pone en juego a partir del niño incorregible, lo que se pone a tratar de normativizarlo, es una fuerza enorme contra una sola persona, que no se deja normativizar. El análisis nunca va a poder estar del lado de la bioheteronormativización. Una pregunta. Sí, pero antes está Zule, y te quiero decir, vos tiraste el guante y Zule lo recogió. Zule, decís vos lo que dijiste ahí, lo que pusiste ahí. Léelo, léelo, Estela. No, decilo. No, vos levantaste el guante, Zule, esa es cosa entre ustedes dos. Yo no me meto, porque fueron cenas y horas de este debate entre ustedes dos. Buenas noches, Dale, Zulema. dale. Léelo, es lo único que quiero decir. Bueno, dale, te lo leo entonces. Zulema dice, Zulema Fernández, el pase es pasar a otra cosa, no se trata de título. Nada que decir, lo pienso exactamente igual. Ah, bueno. Ah, bueno, están Por de supuesto que no acuerdo. se trata de título. Aunque he escuchado gente que ha dicho, Bueno, tuve relaciones con una E, salí con una en la lista. O sea, bueno. pero sí, por supuesto que lo pienso, que es discreto. Y al ser discreto no podría ser nunca una titulación. Pero bueno, es un debate a pensar. ¿Quién es acá? ¿Quién me habías dicho antes, Ariel? No, Alicia me pareció que quería hablar. Alicia, por ahí levantó la mano y después Ariel puso. ¿Puede ser, Alicia? ¿Que querías decir algo? Ahí No, está, entonces por Alicia. ahí. Sí. Ah, sí, dale. Bueno, Buenas noches. sí, es verdad que estos miércoles son miércoles de montaje, como decís, pero yo agregaría
de montaje maquínico. Bueno, gracias. Sí. Bueno, parece que siempre el arte nos ayuda, ¿no? A pensar. Decías producción de subjetividades. Y estaba leyendo algo de Guattari sobre el arte, sobre la performance, y habla de un paradigma estético que es productor, es un proceso creativo donde no hay una meta ya establecida. Muchos operaciones o muchos puntos que estábamos viendo sobre la máquina, habla sobre el paradigma estético. Inclusive habla de yo tendría que mirar un poquito más, pero me interesó muchísimo, de un caos. Espérate que yo había anotado la palabra que era complicada, pero complicada la palabra. Aquí está, caos mótico. Claro. Que se trata de un montaje de elementos heterogéneos, que fluyen. Y pone otro tema que recién hablaban de estructura. Él habla de paradigma y no de programa, donde ya estaría establecido, sino es a construirse. Inclusive hay un término medio problemático, que está bueno que lo pensemos, que utiliza individualización, no como individuo, sino individualización como una acción a producirse. Me parece que todo esto nos está hablando del psicoanálisis, me parece que esto, y además producción de subjetividades. Bueno, me parece que todas estas pequeños elementos heterogéneos, ¿no? Bueno, en este caos aporto. Gracias por la intervención. Sí, esto da para muchas cosas. Cuando yo vi la noción de individuo, claro, me parece que quizás para muchos, la noción de individuo estaba desterrada del psicoanálisis. ¿Qué individuo? Sujeto. Bueno, se reflota con la producción de Deleuze y Guattari, traída desde Simondon, otra presentación, es más lo que vos decís, la cuestión preindividual o el individuo en el sentido de una acción, vuelve a poner palabras que uno quizás había forcluido o rechazado como palabras prohibidas. A mí lo que me queda más allá de la palabra individuo, indivisible, se podría oponer a sujeto dividido, era la prohibición de decir ciertas cosas. Pero no prohibición a veces que estuviera, no prohibición que estuviese a veces expresamente dicha, pero había palabras que no se podían decir, y no te caías del psicoanálisis. Y a mí me parece que poder volver a opinar, a decir cosas, a tomar palabras, a volverlas a descartar quizás, es absolutamente interesante. Ese es el caosmosis. Esa es la producción a partir del caos. Esta es la cuestión del paradigma artístico, inclusive en el sentido del arte efímero o el arte que se destruye a sí mismo. Hay varias presentaciones de Jean Tinguely y Niki de Sanfal que culminan con la destrucción de todo lo que ponen, para volver a empezar, y para volver a empezar. Y así al infinito, reciclando, que creo que está en el psicoanálisis. Yo a veces digo, pero esto ya está de alguna manera. Cuando vemos la síntesis,
Para mí la síntesis tiene un parentesco con la noción de represión en Freud. Porque Freud tenía un problema. ¿Cómo lograba juntar la pulsión con el aparato anímico? Entonces tenía que juntar atracción, repulsión, represión primaria. O sea, estamos por esos vericuetos donde Freud se cae de lleno en algo llamado inconsciente. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cómo testimoniamos esto del inconsciente? ¿Cómo dar cuenta con un proceso secundario aquello que pertenece al proceso primario? Lo que habitualmente se dice, el lenguaje del día no comprende el lenguaje de la noche. ¿Cómo extraemos eso y lo comunicamos? Sin volverlo rígido, ya te diría, sin matarlo. Sin hablar de otra cosa que no sea eso. Bueno, caósmosis, inconsciente, agenciamiento, máquina. La noción de pulsión, a mi entender, es muy parecida a la noción de máquina. La pulsión es una fuerza constante. No tiene estaciones, no tiene enero, no tiene primavera, no tiene otoño. Esa es una fuerza constante también. La máquina es una fuerza constante, que inscribe en los cuerpos, que han sido individualizados, nominados con un nombre, organizados. Vuelvo al tema del gaucho. Sembrado en la tierra junto con una mujer para cuidar los hijos, y ya puestos allí con una función determinada. Vuelvo al ejemplo que daba del ejército en su momento cuando me incorporé. El temor era que a uno le pusieran ITS, porque no es solamente que te ponían ITS, que te lo ponían en el DNI, con lo cual no conseguías trabajo. Esa es la fuerza domesticadora enorme que cae sobre cada cuerpo, individualizándolo, poniéndole un alma, poniéndole un nombre, separándolo de las cosas. No es que yo no piense que hay una primacía o no de lo simbólico, puede haberlo, pero cuando uno extiende los dominios, cuando uno se corre de la noción de estructura, a mí me pasa que encuentro un aire fresco enorme, y que desde el punto de vista de aquello que llamamos la clínica, poder afirmar lo que dijo recién Raúl Vidal, bueno, lo que hago no sirve para nada. Me parece fantástico. Porque lo que estropea a veces, gente que escucho, que empieza a trabajar como analista, es que no soporta no servir para algo. Como no soporta no servir para algo, se siente estafador, siente que tiene que dar algo en cada sesión, tiene que haber un producto que se lleve el paciente. Bueno, pues no se trata de eso. No vendemos, no pasa por allí. Pero como recién se dijo, me parece muy bien acá en este intercambio, que sea inútil no quiere decir que no tenga efectos, que no produzca cierto lazo distinto. ¿Qué clase de lazo sería el lazo analítico? Ariel quería participar. Ariel, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo le va? En realidad no sabría por dónde empezar y está bueno, ¿no? Hablar acerca del deseo, pero vamos a ponerle un poco de marco. Podría decir incluso que lo que voy a contar empezaría con el deseo de mi papá de que yo toque la guitarra cuando era niño con él, entonces me anotó él que yo vaya a tocar guitarra. Y por esas cosas yo siempre he puesto, en mi currículum que yo hacía música, ¿no? Mi primer currículum de psicólogo decía que yo tocaba la guitarra, que era guitarrista solista, etcétera, ¿no? Y fue insistiendo y me acuerdo de una primera charla que tuve con un colega que él ya estaba en el área de recursos humanos de una empresa de automotores. Entonces cuando yo quiero poner en el área de intereses, actividades, me dice, eso no sirve para nada. Poner que vos tocás la guitarra, estamos hablando del 2003, el 2002, perdón. En el 2009 yo me mudo a la ciudad de Córdoba, a Jesús María, y repartí mi currículum para buscar trabajo y me toman justamente en una institución del Estado para trabajar en discapacidad. Y me toman para
el servicio de rehabilitación como psicólogos, donde estaría en juego la matrícula, el título, etc., y para profesor de música. Pero, y acá empezamos con este tema de la producción, la inutilidad y demás, era un servicio de recreación, no era algo que estaba regulado por este certificado, como decía, este sello que te ponen inútil para todo servicio. Bueno, el certificado de discapacidad te dice que vos tenés que tener por el Estado, por la obra social, rehabilitación, transporte, hogar de día, etc. La recreación era algo que no estaba regulado. Yo, la verdad, nunca había dado clases para personas con discapacidad en un grupo, si hablamos de heterogeneidad, alguien de 14 años, alguien de 60, uno con retraso mental, el otro con profundo, leve, el otro que tenía no sé, síndrome de Williams, etc. La primera vez que estuvimos esas 14 personas más o menos, y yo en la primera clase, ¿viste? No sabía bien qué hacer, pero había unos instrumentos, había máquinas ahí, ¿no? Instrumentos de percusión, y mi deseo de música también. Entonces yo empecé a llevar mis instrumentos y se empezó a armar esta cuestión de intensidades, y pienso en la recreación como esto que era algo como inútil, porque no es rehabilitar, no es tener un servicio que está obligado, era divertirse, por decirse, ¿no? Hacer música en un horario de la siesta. Y decía, bueno, yo en mi práctica de consultorio privado, ¿no? Esta cuestión del deseo, se interpreta, se escucha, está en el lenguaje, hay que seguir su deseo, ¿no? El deseo que nos habita. Y decía, pero acá con estos chicos con discapacidad, ¿qué voy a interpretar? El deseo es una falta, le falta algo, ellos tienen forcluido el nombre del padre, porque algunos tenían también esquizofrenia. Yo cuando hablo de estos, esquizofrenia, retraso, hablo de los títulos que ellos tenían en sus papeles. Y de ahí me fui acercando, ¿no? A esto de Jean Moury, del Art Brut, ¿no? Del agenciamiento, de las máquinas, los flujos, y ahí me fui amigando con esta idea del deseo como que se hace aquí y ahora, no es algo que está hecho por una falta, y que está en estas intensidades. Entonces cuando la banda empezaba a tocar y sentía ese fluir, ¿viste? Y ese deseo de uno, a diferencia de, no digo que un empleado del Estado no ponga su deseo, pero si le faltaba algo, el empleado se quedaba. No, no, me falta la pala. En cambio, cuando uno es músico está acostumbrado a pagar su sala de ensayo, cambiar las cuerdas, comprar el instrumento. Yo llevé mis cosas y fui deseando junto con esas personas que se terminamos siendo como amigotes de la familia y demás. Vos fijate que lo que vos contás, ese agenciamiento que se construye allí, podríamos decir ese sujeto de grupo, que allí se construye a partir de estas máquinas, que son también tus alumnos, vos, al igual que los instrumentos, es allí donde se construye el deseo. Claro, No entonces, que viene de tu papá o de quien fuere que entonces se va transmitiendo. Es el agenciamiento que brinda esa posibilidad de que el deseo se instale. Esto es lo que me parece maravilloso. Al mismo tiempo que lo que vos contás, cómo uno puede, desde el caos, armar algo, corriéndose de cualquier prefiguración. Bueno, a ver, busquemos el deseo, o busquemos el neologismo. Esto que decía antes, ¿para qué sirve un analista? Para nada. Porque cuando sirve para algo, se cae como analista. Pero en esto que veíamos con Raúl Vidal también, recién. Pero es esa parte de la máquina que permite que haya ese funcionamiento. Con lo cual hasta uno podría poner en duda quién es el analista, el paciente o el analista. claro, claro, claro. ¿Dónde se construye esto? Bueno, tal como vos decís, Jean Urí, permitieron este pensamiento, esta formulación. Ha habido todo un debate, Urí-Lacan. Ha habido toda una visión cruzada que yo conozco a partir de haber participado en algunas de las public en París o de leer la revista Limbebu, que es de donde nos inspiramos con Estela también a tomar estas cuestiones, donde uno va viendo la tensión que había, porque a veces no hay tiempo de poder comentarlo todo, entre Lacan y Deleuze, por ejemplo, y Guattari como jamón del medio. Como Lacan estaba al tanto de que se estaba armando algo, como el Antiedipo, que lo podía poner en jaque, pero que yo creo, y esta es una
idea mía, casi sin fundamento, pero que estaba interesado y que también cambió ciertas cuestiones de Lacan en cuanto a la formulación de sus conceptos. La clínica Labor de los días miércoles se iban en el tren todos al seminario de Lacan, y muchos de ellos eran pacientes de Lacan. El mismo Guattari. Entonces, vamos viendo que hay una intensidad, hay una maquinaria que también Lacan produce. Uno podría decir, la máquina Lacan, no el señor Lacan. La máquina Lacan que funcionaba hasta cuando Lacan no iba al seminario. Porque cuando Lacan no iba al seminario, había gente que iba igual, como punto de reunión, aún sabiendo que Lacan no iba a estar. Esa máquina que pone en movimiento es la que a mí, digamos, como efecto me interesa. Por la energía que puede brindar, por lo que puede desplazar, por los efectos que puede provocar, y porque hace caer la noción del hombre como centro de las cosas. Noción que es religiosa y noción que es realmente perturbadora, porque entonces uno está midiendo cuán alejado está del centro, se melancoliza, o cuán cercano está del centro y se vuelve maníaco, quiere tener éxito. La verdad que habría que hacerle algún juicio, no sé, a Descartes, por la noción del cogito. Hay que hacerle pedir perdón. Y bueno, porque son efectos, cuestiones que van quedando, que van, digamos, es muy difícil sacarse luego de encima estas cuestiones. Son años y años y años. Claro, sí, porque si no, uno mirando a los discapacitados, constituyéndolos a ellos como cosas, como objetos, y es pesado cuando vos convivís y estás con ellos, estar con eso muy fuerte. Afortunadamente a mí me fue sirviendo poder correrme de ese lugar y sobre todo cuando tocábamos en vivo, porque en la clase los pibes se podían pegar, pasaba de todo y uno tenía que, digamos, ir poniendo, constituyendo un límite, poniendo el cuerpo, etc. Pero cuando estábamos en vivo, y no se veía que yo era el profesor, que estaba queriendo que las cosas salgan de una forma, era eso que pasaba ahí de esa forma. Bueno, repetíamos, ensayábamos, repetición, repetición. Creo que muy poquitas veces de los 8 años que hemos tocado en vivo se repitió la formación. Al principio era gente invitada, músicos, ¿cuál era el discapacitado? ¿Cuál no era el discapacitado? ¿Quién era el analista? ¿Era analista? ¿No era analista? ¿Era psicólogo? ¿Era profesor? Y esas cosas a mí realmente me fascinaron y me han influido incluso en una clínica más tradicional de consultorio, toda esa experiencia que yo pude tener ahí, que como que, Ariel, para hacer un diálogo, que esto muestra que no hay una cuestión de esquizoanálisis por un lado, psicoanálisis por el otro. No se trata de generar un contra-psicoanálisis, sino todo lo contrario, me parece, de ampliarlo. Yo vuelvo a esta pregunta, lo inconsciente, ¿dónde comienza? Cuando Freud dice, por ejemplo, que el inconsciente es la caldera donde ello hierve. Y el ello lo toma de Grodeck, luego lo toma de Nietzsche. Somos vividos por fuerzas impersonales. ¿Dónde empieza todo eso? ¿Dónde termina? ¿Sigue con los árboles? ¿Sigue con el viento? Entonces, cuando escuchamos algo delirante, ¿qué es lo que le da el estatuto de delirante? claro, un chico discapacitado me decía, profe, ¿cómo se graba? Me decían, querían grabar un disco, parecía una locura al principio cuando decís, bueno, acá, ¿qué? Grabar un disco. Finalmente se grabó, a tanto darle y darle y repetir y probar y la creatividad que nos abriría hacia otro camino, porque bueno, eran composiciones que se iban haciendo, ritmos, letras, cosas, Ariel, se es iban un poco, variando todo el tiempo. como para ir redondeando y dejar a alguien más si quiere hablar de algo, lo que vos mencionabas del arte bruto. Toda la cuestión del arte bruto es una cuestión magnífica. Yo recuerdo una publicación que dirigió en el litoral Batizaguat, que se dedicó justamente al arte bruto, que fue magnífica, todo lo que hizo Jean Dubuffet buscando, armando las colecciones, más allá que se lo criticó por haber hecho una cuestión comercial de algo que no lo era, independientemente que él decía, no, yo quiero que esto se haga ver, que esto surja, ¿perdón?
¿No fue la última, número 43, donde Es se posible, sí. habla Ejercicio de artista. se Escribió llama. Jesús Sí. también, de Y yo publiqué California un también? trabajo ahí también. Sí, se publicó Sí. algo así. Pero bueno, es muy interesante todo esto que estamos viendo, por lo que abre, por lo que permite. Pero bueno, me callo un poco por si alguien más quiere aportar algo. Yo había solicitado... Sergio, participar. te escuchamos, buenas Bueno, noches. no, yo me quedé con lo que planteaba Raúl de la inutilidad. Tal vez, y esto es lo que yo alcanzo a entender, ¿no? Es decir, me parece que la inutilidad pasaría por la no búsqueda de una utilidad, sino que tal vez la utilidad venga por añadidura, es decir, como algo que surge, digamos, efectos. No creo que un análisis, bueno, sí, puede que no tenga efectos, pero no pasa en todos los análisis. Creo que, digamos, los pacientes vienen porque hay un efecto que se produce. Y vos recién hiciste una pregunta de qué es un análisis y, qué sé yo, podríamos decir un montón de cosas, creo que nunca se acabaría. Para mí es donde se juega algo del amor, ¿no? De ese famoso amor de transferencia que también produce efectos. Entonces, no sé, a mí me costaría concebir un análisis sin efecto, pero sí me parece, como en todas las cosas, ¿no? Que se producen los mejores efectos cuando no se buscan, ¿no? Bueno, eso. Oh, bueno, fantástico, Sergio, sí. Estoy muy de Ahora acuerdo. después Jesús levantó la mano. Raúl, y después No, Jesús. estoy de acuerdo con esto que dice Sergio. A mí me sirve mucho siempre pensar cuando se tocan estos temas sobre aquella famosa cuestión que pone Lacan en el seminario 23. O ya no trato de no nombrarlo más con número después de una de nuestras Pero reuniones. cuesta. En donde dice que la única respuesta posible al enigma es la boludez. Es una respuesta boluda, dice, ¿no? Yo creo que en México se diría una respuesta pendeja, me parece, si no traduzco mal el mexicano. Y entonces me sirve porque en función de esto, de lo que dice Sergio, de la utilidad o inutilidad, y que no solo sucede en un taller o en una cuestión de trabajo con discapacitados, sino, como decías vos, Eduardo, en el llamado consultorio en sí mismo. Yo no sé cuántos son los analistas que están dispuestos a, cuando abren la boca, decir boludeces. Y me parece que en ese sentido está bueno tener en cuenta eso que dice Lacan. La única respuesta posible a un enigma, claro, lo dice en determinado momento de su enseñanza, no en cualquier momento, ¿no? La única respuesta posible al enigma es una respuesta boluda. O sea que si tenemos que estar dispuestos a decir boludeces, y que de esa manera se produzcan estos efectos a los cuales creo se refiere Sergio, ¿no? Eso. Bueno, interesante. Sí, y hay que aprender a decir boludeces también, ¿no? Es decir, no es cualquier boludez, ¿no? Gracias, Sergio, gracias, Raúl. Jesús, quiero escucharte. No, simplemente nada más, Eduardo, buenas noches, Estela, a todos. Hola. Nada más para aclarar, sí, efectivamente, en el último número de nuestra revista Litoral se dedicó prácticamente un dossier completo dedicado al Art Brut. Fue el número 43 de esa revista y está disponible gratuitamente en la página de la escuela. Se puede bajar la revista 43 y la del 1 al 43, completamente gratis y sin ningún registro, ni inscripción, ni pago, ni nada. Se pueden bajar los 43 números del Litoral y en ese último número está dedicado al Art Brut, un dossier. Tú participaste en ese número, Eduardo, y lo presentaste aquí en México. Y lo presenté en México, no me acuerdo dónde era el lugar. En el Museo Carrillo Gil. Exactamente, sí. Que hubo una performance. Se hizo una performance de Artaud. Puede Sí, ser sí, o sí. lo estoy mezclando con otro. Puede ser. Gabriel tiene un texto sobre Artaud. Ahí está, sí, el dato. La revista Litoral, ese número, pero ese número en particular
es un número brillante. Si yo no recuerdo mal, Jesús se llamaba ejercicio de artista. Ahora te digo, pero fue el número de despedida. Sí, sí, el número de despedida. Fue el número de despedida. No recuerdo bien el nombre. Ahora, Bueno, a ver si... Acá están diciendo el litoral 43, los frutos de la sombra, insinuable, Martín Ramírez. Ah, los de Ese es el de Beatriz, Beatriz, ese es el el artículo de Beatriz. Beatriz, sí me acuerdo. Ese es uno de los artículos, el que De escribió Beatriz, sí. Beatriz Aguad. que también fue maravilloso ese artículo. Pero bueno, me parece muy interesante a dónde fuimos, digamos, haciendo Flannery, cómo llegamos a la cuestión del inútil, útil, inútil, cómo abre a cuestiones, porque sobre todo la estructura, lo que me parece que instituir algo, es la necesidad de que algo ocurra. Es decir, que junto con la institución de la estructura, lo que se instituye también es una suerte de teleología, servir para algo. ¿Cuántas veces alguien dice en su diván, qué mal me siento, siento que no sirvo para algo, yo no sirvo para nada? Como si el ser, lo que sea que fuera el ser, como si el existir tuviera necesariamente que ser para algo, y no por el solo hecho de existir. Estas máquinas que hemos visto de Jean Tinguely, o estas máquinas célibes, son máquinas que solo sirven en virtud de lo que son, no para algo. Y eso me parece fantástico por el efecto liberador que produce. Y sobre todo en quienes quieran practicar el psicoanálisis, no es que voy a dar ningún tipo de recomendación, porque Agata me la daría para mí, no hacerlo desde una posición de, entre comillas, si quieren, de libertad, es absolutamente complicado. Lacan se daba libertades. ¿Cuántas libertades se ha dado Lacan? La Luz lo señala en uno de sus libros. Las libertades que se otorgaba Lacan, de que Gloria interviniera, por ejemplo, en la relación analítica. La secretaria entraba y por ahí decía algo. Y llamar a un familiar. Lacan apelaba a la libertad ejerciendo su libertad. Esto me parece fantástico, para poder comentarlo con ustedes. No sé si hay alguien. No. Bueno, ¿quién quiere cerrar la noche? El número 43 ya lo revisé, no tiene título. Decidimos que no tenía título porque era la despedida del Litoral. Y tal vez el cierre sea la invitación a que entren a la página de la escuela y pueden bajar los 43 números del Litoral. Bueno, cerramos entonces con lo que acaba de aportar recién Jesús Martínez Malo desde México. Buenas noches a todos. ¿Cómo seguimos el miércoles? El miércoles próximo con Gabriel Meraz, no recuerdo ahora el nombre. Ay, no sé si, Gabriel, creo que estabas ahí. Me pareció ver tu nombre. Si estás, ¿me recordás, por favor, el nombre de tu presentación? ¿Estás sigue estando, Gabriel? ¿Gabriel? ¿Estás por ahí, Gabriel? No sé, no lo buscamos. Bueno. Hola. Ahí está, hola. Hola, Gabriel, había visto buenas el noches. nombre por eso. Perdón, Gabriel. Por ahí estabas Sí, tranquilo. Pero no recuerdo el nombre de tu presentación, por favor. El estilo tardío de Lacan, la tercera se llama. La tercera. Ahí está. Bueno, el Bueno, próximo miércoles. Así que entonces, quedan invitados. Invitados a escucharlo a Gabriel Meraz el miércoles próximo. Y buenas noches a todos. Y bueno, como les digo siempre, gracias por estar, porque sin este diálogo es imposible tolerar ciertas cosas. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Adiós.